en cama. Esto está mal. Parecía que la rodilla me iba a explotar. Nunca me había pasado, entonces no sabía la gravedad de la situación. Hola, ¿cómo están? Soy Rocío, bailarina, actualmente trabajo y vivo en Tailandia. Y hoy me van a acompañar a ir a mi clase de belly. No van a ver mi clase. En este video les voy a hablar de cuando estuve 10 días en cama sin poder bailar y, más importante, ni siquiera sin poder caminar. O sea, fue una experiencia bastante traumática y yo ya estaba trabajando como bailarina. Esto pasó hace exactamente un año y por eso quise como una especie de conmemoración y a modo también de concientizar a los bailarines que hay que cuidar de nuestro cuerpo, chicos. Desde 2018 aproximadamente fue que yo empecé con esta lesión, por así decirlo. Actualmente estoy con algunos problemas, o sea, estoy con algunos dolores en la rodilla. Es por eso que fue como muy icónico y por eso decidí también hacer este video, que a estas alturas del año pasado tuve la lesión, como la parte más heavy de esta lesión. Entonces dije, bueno, ok, me parece un buen momento para contarlo. Porque actualmente me estoy tratando de esta lesión y no es una cosa que tenga un fin, por así decirlo. Desde siempre y siempre voy a tener este problema en la rodilla y siempre me voy a tener que cuidar. No tengo nada que sea realmente tan grave, pero sí es como una molestia, algo crónico, digamos, que sigue cada vez que yo me pongo a exigirle más a mi cuerpo y a mis músculos, es que la cosa se pone como más seria. O sea, siempre va a mejorar y si yo mantengo el músculo, si yo mantengo mi rutina, si yo mantengo los cuidados que tengo que mantener, eso va a estar bien, eso no me va a molestar. Pero si yo no me ocupo de eso, se va a volver a aparecer, que es lo que me dijo mi fisioterapeuta cuando me trató en Argentina. Me dice, no tenés nada en tu rodilla, pero se nota que sos una bailarina. O sea, en tu rodilla, no sé decirlo si en el hueso, si en los cartílagos, en qué exactamente, se ven como ese desgaste del cuerpo. Entonces es una cosa que me tengo que ocupar. Esto empezó, o podríamos decir que empezó, aproximadamente en 2018, cuando yo me estaba preparando para ser bastonera en el carnaval en Corrientes. Yo iba a hacer un casting para ser reina de batería en Araverá, que es una de las comparsas más grandes de Argentina. El cansancio que tenía, y eso explica el porqué de la lesión, ¿no? En 2018 yo estaba estudiando la licenciatura en Relaciones Públicas. Además también estaba trabajando. No recuerdo si en ese momento yo ya empecé a trabajar en el diario digital donde trabajé un tiempo o si seguía trabajando en el negocio de mi familia, pero la cuestión es que o trabajaba todos los días por la mañana o 3 días por la mañana, seguro. A la siesta cursaba en la facultad. A la tarde, temprano, ponerle entre las 5 y las 7, estudiaba, 7, 8, estudiaba o hacía lo que tenía que hacer, algún trabajo de la facultad, etc. Y a la noche iba a entrenar, o sea, a bailar árabe y samba. En ese momento fue más o menos agosto, por ahí. Nosotros nos estábamos preparando con mi grupo de árabe para ir a Eleida, que es una convención, digamos, 3 o 4 días, en donde vienen profesores de todo el mundo a dar clases de árabe, en este caso. Y nosotros, además de eso, competíamos, es decir, que participábamos de unas galas, que había de unos shows, de una competencia. Yo ya venía con esa carga del entrenamiento para Eleida, porque obviamente hacemos shows grupales y eso demanda una responsabilidad y un estrés. No es lo mismo la carga mental que vos tenés cuando sabes que te estás preparando para un evento súper importante que cuando simplemente vas a bailar por diversión y no le pones ese peso. Yo siempre fui muy responsable y muy
como de tomarme muy en serio esto de bailar, no porque en ese momento lo viera como, me quiero dedicar a esto, voy a trabajar de esto, sino porque realmente es algo que yo amo, que disfruto mucho y que me lo tomo muy en serio, porque lo respeto mucho, porque respeto esos lugares y también porque valoro mucho el trabajo de mis profesores y tal, y siento que uno tiene que, si vas a hacer algo, hacerlo con compromiso, si no, ni lo hagas. Un poco esa es mi mentalidad. Ahí ya empecé a tener un poquito de dolor. Yo encima que me tengo que ir a Lleida a 4 días de bailar, aproximadamente 8 horas por día, que creo que un solo día tomé todas las clases y no sé si llegué a tomar todas. Era un fin de semana muy cargado. Yo ya estaba sintiendo dolor en la rodilla y encima cuando volvía de Lleida, creo que no sé si a las 2 semanas o al mes, era muy poco tiempo, yo tenía que hacer esta audición para ser reina de batería. O sea, estaba como muy jugada, no solo con el tiempo, sino con la recuperación. Vos, cuando tenés una lesión, obviamente que tenés que hacer reposo, tenés que tratarte de alguna manera, y yo en ese momento no tenía tiempo de hacer reposo y dejar de entrenar, porque me tenía que preparar primero para Lleida y después para la audición. Algo muy interesante que me dijo mi fisioterapeuta es que el cuerpo siente mucho ese estrés. Yo por lo menos pensaba que el estrés venía de... o sea, que los músculos se empezaban a tensar y que podían lastimarse por ese estrés del entrenamiento. Y ella me explica que el estrés también viene, o sea, el estrés mental que vos tenés por distintas situaciones afecta al cuerpo y afecta al músculo. Entonces tal vez en esa situación yo me sentía tan estresada por todo lo que tenía que hacer y al final eso se veía reflejado en mi cuerpo más que tal vez el mal uso a nivel físico o el desgaste excesivo. Me eligen como reina de batería, empiezo a entrenar para eso y obviamente yo sigo con mi rutina, sigo bailando tal. No sé, no recuerdo en ese momento cómo me traté. Lo que sí recuerdo muy bien es que me vendaba para los entrenamientos, para los ensayos con la comparsa. Al principio no sentía mucho dolor porque obviamente que después de la audición, después que pasó Lleida, sí me tomé un tiempo para descansar y para realmente como tratar de recuperarme. Porque en ese momento yo me había hecho estudios y tipo me decían, no tenés nada, tipo esto es cansancio, es fatiga muscular. Y yo como... bueno, no tengo nada, pero me duele. O sea, ¿qué hago? El carnaval no es lo más propicio para los cuerpos, porque no solo que tenés que bailar con tacos muy altos, sino que bailas en cemento. Es una fiesta popular, es para las calles, o sea, está bien, todo el concepto del carnaval es así, perfecto. Pero nadie habla de que para los que están en un lugar, en una posición que requiere de un rendimiento alto como es el lugar de una reina de batería, que para los que no tienen contexto, vos en la comparsa o en la escuela de samba, como le suelen llamar también, tenés distintas posiciones en las que te pueden ubicar y hay distintos tipos de solistas o posibles solistas. Entre ellos tenés la que abre la comparsa, por ejemplo, que es la reina. Se llaman bastonera o reina de comparsa, le suelen decir también. Y la que va atrás de todo, que es la que se suele llamar bastonera o reina de batería o madrina de batería. Son esos dos lugares que mencioné últimos, son lugares que implican mucha responsabilidad porque además de que compiten como mejor bastonera, mejor reina, son lugares muy importantes y que muchas personas quieren estar en ese lugar. Entonces, o por lo menos yo sentía mucha presión y creo que la mayoría y con las que he hablado sienten mucha presión de hacer un buen trabajo. El caso de la reina de batería, que es la que va al final, antes de la batería, es decir, de los músicos que tocan los distintos tambores y instrumentos de percusión, ella además de desfilar adelante de la batería, lo cual hace que ya tu energía y tu performance en todo el desfile sea diferente, porque no solo que vas escuchando la música como el resto de la comparsa, sino que además vas con el ritmo, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, creo. Y aparte de eso, tenés el show de batería, que esos son entre unos 7 a 10 minutos el show en el desfile y después el show de batería que se hace en un anfiteatro junto con el show de comparsa también dura más tiempo, todavía unos 15 minutos. Vos tenés que bailar al ritmo de la batería
entre 7 y 15 minutos. Y para todos los conocedores del samba, y si no, por favor googleen show de batería de escuela de samba. Bailar samba no es fácil porque es muy rápido, es muy cansador. Tenés que bailar con tacos, con un espaldar, con un traje que pesa, porque en el carnaval se usan trajes con mucha pedrería, sobre todo en Corrientes. Lo que tiene distinto Corrientes y Argentina a, por ejemplo, otros carnavales, como el de Río de Janeiro, por ejemplo, que es un carnaval más macro, está hecho y pensado para ser visto de lejos. El carnaval de Corrientes es mucho más chico, la gente es un carnaval gigante igual, pero en comparación con Río de Janeiro, las tribunas, es decir, donde la gente se sienta, están mucho más cerca. Entonces es un carnaval para ver mucho más en detalle, y además de eso, son muchísimas más noches. En Corrientes hay entre 12 y 14 noches que vos tenés que usar tu traje y desfilar con ese mismo vestuario, cuando en Río de Janeiro se usa 1 o máximo 2 noches. Por lo tanto, no se necesita de materiales tan pesados y de tanta calidad, porque lo vas a usar muchísimo tiempo menos. En Corrientes, al ser tantas noches, tiene que ser un material de muy buena calidad, con más peso, porque si no el traje se te va a ir rompiendo al primero o al segundo fin de semana. Con todas esas dificultades y cosas que hay que agregarle a la performance, que no es solo el estar entrenado y tener el cuerpo disponible para bailar 15 minutos. En el carnaval, la verdad que yo no tuve problemas, por suerte, gracias a Dios, así que así no lo quiso. Cuando entrenaba con vendas, me cuidaba mucho. Después que pasó el carnaval, no volví a tener muchos problemas, entonces seguí con mi vida. Capaz que me aparecía algún dolor, pero nada significativo que yo diga, necesito parar, necesito ver a un especialista. No tuve más problemas. Hasta Vietnam, que ahí sí, de vez en cuando me aparecía algún dolor y tenía que ponerme hielo, cuidarme un poco, pero de nuevo, no era nada muy significativo que yo diga. Bueno, sí, recuerdo que fui un par de veces al kinesiólogo, pero lo pude sobrellevar. Hasta que el año pasado, 2025, ya en Tailandia, empiezo a tener dolor nuevamente, y bastante dolor. En plan que yo subía las escaleras y lo sentía, y yo decía, yo en ese momento estaba bailando de gogo, no estaba haciendo belly todavía, pero hacíamos gogo con sandalias, con heels, como los high heels. La primera medida que tomé en ese momento fue la de dejar de usar zapatos con taco, porque yo sabía que eso empeoraba la situación, y empecé a usar zapatillas o botas que no tenían tacos. Ya en ese momento me voy a un hospital acá, un hospital internacional, que la única máquina que tenían en ese momento, en ese lugar, era la de rayos X. Que yo le decía al médico, mirá, ¿para qué me vas a hacer rayos X si yo sé que no tengo un problema en los huesos? Porque si no, no podría directamente caminar, no podría ni pisar. Lo que yo tengo es una molestia, un dolor constante en este momento, así, pero no es en los huesos. Pero no me pude hacer entender. Ellos también, es complicado el ir al hospital y hablar con especialistas en inglés, y encima ellos no hablan muy bien inglés tampoco. Me dicen, no tenés nada, simplemente me dieron calmantes, o sea, antiinflamatorios, perdón, y me dijeron hacer reposo, y yo tipo, no puedo hacer reposo porque estoy trabajando. En ese momento me tomé 1 o 2 días del trabajo, o sea, un día aparte del que me correspondía, y bueno, seguí con mi vida, fui a kinesiología, me atendieron, tal, mejoré. Dato no menor, hasta ese momento yo tenía mi problema en la rodilla izquierda. Todo esto estamos hablando, todo esto que pasó hasta este punto, rodilla izquierda, lo cual es un dato importante para el futuro. Pero le voy a tener que contar lo que sigue a la vuelta, porque acabo de llegar a mi clase de belly y ahí está mi profesora. Say hi. Hola, sigo la historia. Cambiamos de escenario, ya volví a mi casa, ya tuve mi clase de belly, desayuné, volví, pensé que tenía que entrenar hoy,
no me toca entrenar hoy. Estoy entrenando con un personal trainer, empecé el lunes, pero no era miércoles el día que habíamos pactado, sino que era jueves, así que ahora tengo un ratito. Igual me voy a ir a hacer alguna cosa, a caminar por lo menos. Voy a terminar la historia de mi lesión porque me quedé recién en la rodilla, que no es la que estoy trabajando ahora. Al yo estar todo el tiempo en este proceso, sobre todo cuando estuve acá cuidando de la rodilla izquierda, la rodilla derecha fue la que se empezó a comprometer, porque obviamente ¿qué pasa? Cuando vos estás con algún malestar o empezás a compensar, porque el cuerpo para cuidarse es sabio, cuando está teniendo dolor o problema empieza a compensar con el otro lado, llega, después de este dolor que había sido como en enero, tal, pasa, llega un punto en marzo, abril, que hay un evento acá en Tailandia muy importante que se llama Songkran. Este evento es como una especie de, no es el año nuevo tailandés, pero yo creo que empezaron las celebraciones por ese motivo. Más que un año nuevo, se podría decir que se parece a nuestro carnaval. Hay celebraciones, shows por todos lados, porque hay mucha gente que viene a jugar con el carnaval. O sea, se juega con agua. Literalmente, yo no sé cómo voy a hacer para grabar esa semana, porque se juega con agua. En todos lados, todo el tiempo. O sea, salís y volvés a tu casa bañado. Es re divertido, la verdad. A mí me encantó el año pasado, lo re disfruté, hasta que sucedió el asunto de mi rodilla. De parte del club, digamos, pusieron como un escenario en la playa. Entonces para ese escenario, obviamente que contratan DJs, hacen algún show, tal, y nosotras como bailarinas del club teníamos que hacer nuestros shows. En este punto yo estaba trabajando como gogo y también ya trabajaba como belly, o sea, estaba haciendo... Porque en ese momento yo estaba tipo full energía. El problema con el hacer las coreografías y el show es que nosotros teníamos que ensayar sí o sí antes de que arranque la jornada laboral. Para poder ensayar y todo, veníamos temprano como a las 7. Había días que inclusive veníamos a las 4 para empezar a ensayar. Después arrancaba nuestra jornada laboral de siempre. El problema era que yo veía con ese grupo por lo menos es que tenías que pasar demasiadas horas en el club y yo me aburría, la verdad. O sea, llegó un punto en el que el cansancio ya me superó. O sea, no me superó mentalmente, sino en el cuerpo. Al principio nuestros sets eran 2 sets, uno temprano. En el medio hacíamos una coreografía que duraba 3 minutos, entonces tenías que bailar 15 minutos a las 11 de la noche, 5 minutos de show y después otros 15 minutos a las 2, 3 de la mañana. Entonces imagínate, teníamos mucho tiempo como muerto en el medio sin hacer nada. La primera vez ellos me pidieron del parte del club, me dijeron, che, ¿puedes hacer belly? ¿Te animás? No sé qué, porque nos falta una chica. Sí, de una. En cuanto vi que estaba bueno, que podía invertir mi tiempo más productivamente, porque yo en ese momento, o sea, la última vez que había bailado belly fue cuando yo tenía 18 años o 17, no me acuerdo. Entonces dije como bueno, una oportunidad para seguir como aprendiendo, perfeccionándome en otro estilo, por más de que después entendí que no bailábamos mucho belly ahí, pero bueno, como belly dance propiamente dicho, porque bueno, más que nada música india y tal. Pero bueno, me pareció una oportunidad interesante para seguir mejorando, también sobre todo para matar el tiempo, para no estar ahí sentada sin hacer nada, porque en el club no es que vos podés decir, ay, bueno, aprovecha todo ese tiempo libre que tenés para estudiar, para hacer alguna cosa productiva, y la verdad es que el contexto no te ayuda mucho. No sé, si querés estudiar, si querés hacer no sé, para estudiar hay mucho ruido, no te puedes concentrar. Si querés entrenar, no tenés lugar. Si querés leer, lo mismo, o sea, no es un lugar cómodo. A veces las condiciones ayudan o no ayudan. Llegó Songkran y tuvimos 12 días sin parar de trabajar. ¿Por qué? Y es totalmente entendible. Hay mucha gente en el club, entonces es el momento en el que ellos no se pueden perder de vender, de facturar, digamos, de que haya muchas cosas en el club, porque obviamente que hay muchos clientes, entonces tienen que aprovechar justamente ese momento para hacer cosas interesantes y que la gente venga y que consuma en el club. O sea, como cualquier negocio, así funciona. No había problema, más que yo no me estaba dando cuenta cuánto estaba sobrecargando a mi cuerpo. Trabajamos 12 días sin descanso, lo cual para un cuerpo no es lo más recomendable.
y menos un cuerpo ajetreado como el mío y que no estaba haciendo lo que correspondía. Íbamos a ensayar desde las 4 de la tarde, entonces apenas tenía tiempo para dormir, o sea, ni hablar de entrenar, ni hablar de tener un poco de vida. Por ahí se había de casualidad algún día que en vez de a las 4 teníamos a las 7 de la tarde que empezar a trabajar, íbamos afuera a ver qué onda la vida o a dormir un poco más, porque sabíamos que había una fiesta muy interesante y vos también como turista no te lo querés perder. Todo lo que podía dormía y el resto, bien, gracias. Comida, ni idea qué estaba comiendo, entrenar, nada, por seguro. Y intentaba sobrevivir al ajetreo del trabajo de ese momento. Ese mismo día hubo una fiesta en la playa, o sea, nos preparamos en los shows para esa noche, para esa tarde, digamos. Y yo en el momento, sí, fiesta, que tomamos, que saltábamos para acá, que para allá, en la arena. Después había una plataforma, subíamos la escalera, bajábamos, bailamos en un escenario también lleno de arena, un desastre. La verdad que como artista la experiencia fue horrible, a nivel personas sí fue re divertido. Llega la noche y obviamente que el resto de las gogos les cancelaron, pero yo tenía que ir a hacer belly. Aparte de hacer esto que mencioné anteriormente, también yo tenía que bailar tipo media hora, 40 minutos, 2 o 3 veces al día para bailar con las chicas que hacían árabe, digamos. No conseguía moto para ir a mi casa, ningún conductor estaba disponible porque obviamente la ciudad estaba colapsada. Estaba tipo a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del club. Bueno, voy caminando, aparte no voy a decir que había tomado mucho porque la verdad es que no, pero sí estaba como muy cansada, pero de todo, o sea, estaba como medio mareada, pero en el sentido mareada de la insolación, el estar chiviendo todo el día. Estaba agotada porque hacía días que venía sin descansar correctamente. Llego, me baño ahí, me acuesto en un sillón porque estaba cansada, era temprano todavía como para arreglarme, así que tenía para dormir un rato, tal. En cuanto me levanto del sillón, Mi rodilla era XL, era doble ancho. y yo estaba tipo, esto está mal. La sentía súper hinchada y la sentía como todo incómoda, como si mi rodilla estuviese llena de líquido. Tenía una sensación así, horrible. Nunca me había pasado, entonces no sabía la gravedad de la situación o la no gravedad. Como siempre, queriendo ser responsable, dije tipo, bueno. Encima, también lo que no quería que piensen es como, ay, bueno, estuvo chiveando todo el día y ahora por eso no quiere trabajar o bla. Entonces dije, bueno, ok, me quedo. No pasa nada, finjamos demencia y hagamos el primer set y voy viendo cómo me siento. Bailo el primer set, encima el club vacío, porque todos habíamos estado como de fiesta a la tarde, ya a la noche no había nadie, pero igual obviamente que el club iba a funcionar como normalmente. Me sentía como un poco incómoda, pero no sabía, estaba como testeando mi cuerpo, testeando mi rodilla. Me agacho, así como cuclillas como completamente. Parecía que la rodilla me iba a explotar, o sea, tuve esa sensación como de... Y yo dije, ¿para qué hice esto? En ese momento salí del escenario, terminó el set, me dijeron, bueno, andate a tu casa, tipo, ya está. Después cancelaron también a las chicas, le dijeron a todas que se vayan a su casa a descansar porque había muy poca gente, no tenía sentido. Después de Songkran íbamos a tener 2 días libres por la semana que no habíamos tenido día libre, que trabajamos los 12 días seguidos. Y bueno, obviamente el day off de la semana que correspondía. Aprovecho esos 2 días y esto fue sábado. El domingo me tomo mi día libre de la semana, digamos. Estaba rengueando porque literalmente sentía como la tapa de la rodilla, digamos, esta parte. Cada vez que caminaba me dolía, pero me dolía, en serio. No te digo que no podía caminar, pero era dolor. Ahí ya no era, una incomodidad, me siento inflamada, no, dolía. Crisis, voy al médico, me atienden, tal. De nuevo lo mismo. Que no tenés nada, que tenés inflamado, que fatiga muscular, que no te preocupes, que toma antiinflamatorio, hielo, reposo. Bueno, esta vez dije, ok, hielo, reposo, porque literalmente no puedo caminar. O sea, si camino me duele y bailar, ni hablar, no era una opción. 10 días en cama. Los peores 10 días que he vivido en mucho tiempo. No sentía la mejoría en el día que pasaba, o sea, sí, tomaba el antiinflamatorio, no me dolía. Caminaba un poquito, me iba hasta el 7-Eleven que queda a
60 metros de la puerta de mi casa y me dolía. La cabeza, lo en contra que te juega en estas situaciones, que estaba aburrida, estaba angustiada, me ponía a comer, no sabía qué hacer, no sabía cómo entretenerme, estaba como, ay, y esto no se va a solucionar nunca. Todo el ruido mental que en vez de ayudar, desayuda. Pasan los 10 días, vuelvo a trabajar al club con muchas precauciones, siguiendo tomando antiinflamatorios y ya cuidándome muchísimo más. Ahí fui un par de veces al acupunturista, iba por supuesto, empecé a ir al fisioterapeuta. Encontré una clínica, pero que eso no me gustaba mucho porque sentía que solo me ponían un magneto y tipo, bien, gracias, y me apretaban un poquito, pero no sentía mucha la diferencia. También fui al, ¿cómo se llama?, de los huesos, a un médico quiropráctico, digamos, que también me estaba como ayudando a acomodar mis partes y tal. Mejoré. Con el paso del tiempo, bueno, mejoré. Igual seguía sin hacer muchas cosas, o sea, desde abril hasta octubre, creo, cuando volví después de mis vacaciones, que yo no hacía cosas agachándome profundamente, como que tenía mucho cuidado con mi rodilla. Más o menos no me acuerdo si fue junio o julio, también empecé a ir al gimnasio, empecé a ir con un personal trainer acá. Trabajamos como en construir el músculo en la parte del cuádriceps como para cuidar la rodilla, porque tipo todos me decían como, bueno, hacer fortalecimiento, tal, que eso te va a ayudar a que la rodilla no resienta tanto el trabajo, bla, bla, bla. Ok. Me voy a Argentina, finalmente. Doy con un profesional de la salud que realmente yo siento que me escuchó y me ayudó, que Sol, te voy a tener por siempre en mi corazón. No solo me sentí muy escuchada y atendida por Sol, además de que me hice una resonancia en Argentina, no llegué a hacerme una resonancia acá porque no sentía que acá valga la pena hacerlo, porque igual, o sea, sentía que el sistema médico de acá no me tomaba en serio, en el sentido de que te dicen como, bueno, y hacer reposo, y es tipo, a mí no me podés decir que haga reposo, o sea, yo no soy una oficinista que estoy trabajando sentada 8 horas, yo necesito de mi cuerpo para trabajar y necesito cosas específicas porque soy una deportista, básicamente, o sea, tienen que tratar mi cuerpo como el de un deportista porque lo uso para bailar mínimamente 1 hora y media al día y aparte de eso entreno y aparte de eso tomo clases, o sea, tengo otras necesidades que no son por ahí las más comunes, pero no encontraba ningún deportólogo o un fisio que yo diga, ok, acá sí me están escuchando, me están atendiendo de una forma particular. Cuando llego a Argentina, en septiembre, me hago una resonancia magnética en las 2 rodillas, como porque a ver, la problemática era la derecha ahora, pero la que siempre me molestó fue la izquierda, en verdad. Cuando por fin le muestro la resonancia a Sol, me dice, mirá, o sea, tenés como rodillas de bailarina, pero no tenés nada como grave, en el sentido grave que nada que necesite operación, nada que realmente tipo, te detenga de tu actividad. Así que ella fue la que me estuvo atendiendo por 10 días seguidos antes de volverme para acá a trabajar, y la verdad que fue la persona que yo dije como, necesitamos más profesionales como ella. Fue la primera vez que alguien, a ver, yo no sé si es porque ella también es deportista, es profesora de pole dance, pole sport, no sé cómo se dice correctamente, pero sabe lo que es estar en el cuerpo del atleta, que necesita entender realmente qué tiene para no perjudicar su salud ni su actividad. No recuerdo por dónde empezó a tocar, pero como que empezó a buscar el caminito y a entender de dónde realmente venía el problema. No venía de la rodilla, sino que la rodilla era el resultado de falta de movilidad en la parte baja de la espalda. Entonces, al no tener la suficiente movilidad en la parte baja de la espalda, con los flexores de la cadera que se conectan con el lateral del cuádriceps, no tengo los términos adecuados. La cuestión es que mi rodilla se estaba sobreexigiendo, digamos, moviendo de más para compensar la falta de movilidad en otro lado. Explicado muy sencillamente y como lo recuerdo que me lo explicaron, me empezó a hacer masajes y a mostrarme dolores que yo tipo jamás se me había ocurrido tocar, quizás en la zona del abdomen, como la parte del flexor de la cadera, como partes del cuerpo que nunca se me habían ocurrido mirar o prestar atención o siquiera tocar. Dije como, wow, qué poco conozco mi cuerpo para lo mucho que se supone que conozco mi cuerpo, porque como bailarina siento que tengo mucho mayor conocimiento y dominio de mi cuerpo que las personas en general,
pero resultaba que no sabía tanto como yo pensaba. Después de que me trató esas 2 semanas casi y que me dejó una serie de ejercicios, volví, me sentí mejor, mejoré bastante, ya pude casi recuperar mi 100% de... O sea, volví a bailar como normal, sin dolor, con todo. Pero ¿qué pasó? Dejé también de hacer los ejercicios que se supone que tengo que hacer. Porque ¿qué pasa siempre? Cuando te empezás a sentir mejor decís, ah, bueno, dejo de elongar, dejo de hacer movilidad, no sé qué. Entonces ahora, hace poco, me da un tirón, como en esta parte. Y yo dije como, esto es algo del flexor de la cadera o algo por el estilo. Entonces dije como, ay, otra vez estoy cayendo en esto. Lo bueno, el lado positivo es que ya tengo muchas más herramientas, ya sé a dónde ir. Estoy yendo, hoy tuve mi tercera o cuarta sesión, tercera creo, de acupuntura. Ya sé qué ejercicios tengo que hacer. Entiendo que no es simplemente un dolor de rodillas, sino que viene de otro lado. Tengo ejercicios para hacer. Entonces estoy como mucho más tranquila y mucho más amigada con la idea de que esto va a pasar, puede pasar y va a seguir pasando porque es parte del oficio, así como el que trabaja con máquinas le tiene que hacer mantenimiento a las máquinas porque si no se rompen. El cuerpo también necesita mantenimiento, necesita de mucho cuidado, de mucha responsabilidad, de a veces parar un poco. Hay veces que vas a necesitar entrenar más duro para crear más músculo, para mantener tus articulaciones seguras y con menos tendencia a que te lastimes. Otras veces vas a tener que bajar la intensidad porque el cuerpo también necesita descanso, también necesita recuperarse. Lo que les quiero dejar en este video es que se cuiden. O sea, yo sé que es aburrido, pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer los ejercicios aburridos, sobre todo los de movilidad, elongar, relajar, dormir bien, comer bien. Yo estoy lidiando ahora con unos dolores acá porque estoy durmiendo muy despatarrada. La verdad que ahora mejoró bastante porque hoy me traté en acupuntura y mejoró. Tenemos un solo cuerpo y el cuerpo a los 27 no responde igual que a los 22 y ni me quiero imaginar lo que se viene. No creamos que por ser bailarines, que por tener buen estado físico y tal, somos indestructibles porque no lo somos. Y para el que está en el medio de la vorágine emocional que es una lesión, te digo, también pasa. No es el fin del mundo, no es el fin de tu carrera. De todo nos recuperamos. Conozco gente que ha tenido realmente accidentes de moto, cosas terribles, gente que le dijeron no vas a poder volver a caminar y están bailando. O sea, con compromiso, con el profesional adecuado y con cumplir lo que sea que te recomiendan esos profesionales, se puede, pero hay que ponerse a trabajar y la verdad es que a veces da un poco de pereza hacer lo que hay que hacer, pero tenemos un solo cuerpo y hay que cuidarlo y hay que amarlo porque es nuestra herramienta no solo de trabajo, sino que para la vida. Porque como les decía, mi problema en la rodilla ya no era solo que no podía bailar, era que ya directamente no podía caminar. Entonces ahí me he dado cuenta de lo importante que realmente es tener un cuerpo sano, porque sin salud no tenemos nada. El resto viene por agregado, pero la salud, indispensable para cualquier cosa. Espero que les sirva, que compartan este video con quien crean que le puede llegar a servir y nos vemos el próximo. Un besito. Bye bye.